Y era además ilegal e inconstitucional porque ya había otra perspectiva de la Convención Internacional, que es un tratado internacional de derechos humanos que con todas las deficiencias y las simplificaciones que puede tener, avanzaba muchísimo, avanza en considerar a esa otra persona, que es una persona menor de edad, como un ser completo en sus derechos y en la posibilidad de ejercer esos derechos, que se nos para en una relación democrática, se nos para enfrente y no está esperando ni que lo diagnostiquemos ni que le digamos que va a ser bueno para él, sino que lo ayudamos a construir un proyecto, pero no a que nosotros determinemos qué es lo bueno y lo malo. Y eso que implica un cambio cultural, hay reglas legales, y yo les decía que tener como objetivo la ley de protección integral, la ley de salud mental ahora, o la propia convención, o la constitución, no son más que las utopías que nos permiten seguir caminando, no porque estén realizadas. Y es cierto que se funda el Estado moderno diciendo todos somos iguales ante la ley, pero también les decía la otra vez, justamente lo dice porque no somos todos iguales ante la ley, porque con toda certeza no lo somos. Entonces nos da un instrumento para pelear, desde un instrumento que por supuesto forma parte del derecho de la superestructura de este mismo sistema. No voy a creer, tampoco soy tan ingenua, que el derecho lo hacen los sectores populares y es el beneficio de este sector. El derecho también es una manifestación, pero da herramientas para poder contribuir, porque si no nos quedaríamos aplazados, nos quedaríamos quietos porque nada es posible reformar. Yo fui viendo las discusiones anteriores, las ponencias anteriores, porque me parecía muy bueno comenzar pensando que ese niño que tuvo una legislación que implicó instituciones y que implicó responsabilidad política por sostener ese modelo, fue, y esto es y ha sido común a todos, ese terrible, para mí, pernicioso sentido común que lo impregna todo, que parece que da las verdades ciertas y por las que no se permite ser crítico, decía que esto era lo bueno. Formaciones, completas generaciones de docentes, de profesionales de todas las áreas competentes en materia de infancia siguieron repitiendo este discurso. Poco hace que hay una mirada tan crítica y poco hace que se historiza, que uno puede saber de dónde vienen. Entonces, las etiquetas que todos somos tan proclives a utilizar, como dice un conocido mío, los prejuicios son malos pero ayudan a orientarse. Y eso es terrible porque esas orientaciones terminan en cualquier cosa, que uno no debería ver caso por caso, que con algunos prejuicios uno puede andar en la vida. Bueno, así hemos andado mal. Quería ver qué otras cosas más, quería reunirlas o hacer los links con la presentación de José, porque a mí me parece que esa clasificación de los niños y de sus familias, porque los niños no vienen solos, sino que vienen con familias, sigue muy, muy presente. Y sigue presente más allá de las normas, y sigue presente en la cotidianeidad de las intervenciones. A nosotros, cuando yo estaba en un órgano de la justicia de la ciudad hasta el año pasado, hasta principios de este año, donde pretendíamos luchar contra la casuística, el caso alrededor del que corrían tantos equipos, para lograr sacar de ese caso inferencias que permitan ver cuál es el problema que va de alguna manera a formatear mejor o distinto a la institución y a las respuestas político-institucionales. Decían que hacíamos política, por ejemplo, porque eso implicaba no ir atrás de cada chico que no tenía una vacante en la ciudad de Buenos Aires, o no ir atrás de cada chico que tenía riesgo eléctrico en las escuelas, o docentes que también los tenían, o no trabajar sobre la desigualdad educativa en las distintas zonas de la ciudad. Cada material de estos, que era una interpelación al Estado, estaba visto muy mal, y de hecho esto terminó. Entonces hay una institución menos que trabaja en esto. No es que lo hacíamos muy bien, lo hacíamos lo mejor que podíamos, pero esta era la línea de trabajo. Por eso coincido muchísimo con lo que vos decís,
y la casuística es la trampa para seguir repitiendo siempre lo mismo, muy esforzadamente, con mucho trabajo, requiriendo cada vez más gente para atender el caso, que el caso obviamente que tiene sus particularidades, pero tiene que tener un marco teórico desde el cual uno lo resuelve, o si no lo puede resolver, revisar el marco y revisar la institucionalidad. No siempre revisar, por lo menos en derecho pasa, revisar al niño y a su familia, porque son los que no encajan, porque seguimos teniendo este modelo de que si no encaja en alguna de las clasificaciones que tenemos, para las que sí hay alguna respuesta, mala o buena, no importa, pero si hay cajita donde ponerlo, seguramente va a haber un mecanismo como sacarlo o mantenerlo en esa cajita y darle alguna práctica determinada, alguna respuesta determinada, distinta al que no está en esa cajita. Esto después también en términos jurídicos hace que terminan siendo chicos ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, y los que quedan descolgados directamente del sistema. Volviendo al tema jurídico, algunas leyes han intentado romper esta cuestión de las clasificaciones y derogar la ley del patronato, derogar esta concepción médico-clasificatoria que tenía la ley y que además generó instituciones judiciales. Fíjense ustedes, yo a los que asisten al curso les contamos, y hoy van a tener en la clase de penal juvenil también, cómo durante más de un siglo hubo jueces de menores y de pobres, era el mismo juez. Aquí el otro día trabajamos en los casos, era el mismo juez, porque ¿de dónde parte esto? Del análisis hecho por esta misma gente, que el niño pobre va a ser un niño delincuente. Entonces, los jueces en Córdoba se llaman prevencionales, los jueces de menores y pobres. Hoy día se llaman prevencionales, porque están previniendo. Lo agarran de pobre, el pobre es el chico que la madre no lo manda a la escuela, entonces la escuela avisa y va a la... se han armado profesionales y equipos que van sosteniendo esto. Trabajadores sociales que van a hacer la típica socioambiental, que no, la verdad que no requiere ninguna sabiduría, porque dice que los chicos viven en pisos de tierra, que están sucios, obviamente, pero que eso sirve para tomar decisiones, por lo menos en materia judicial, que es la que yo impugno permanentemente. Porque eso clasifica al niño de una manera y prepara una respuesta estatal. La respuesta estatal por lo general es separarlo de esa familia que no es funcional. Fíjense que muchas veces viene de un diagnóstico social hecho por la escuela. Por la escuela y equipos de la escuela. Se lo pasa al equipo social, tampoco jurídico, del juez, y el juez arma con sus asesores de menores una estrategia de vida para el niño. Así, la arma. Y esa estrategia conduce muchas veces a sacarlo del ámbito familiar, porque es un ámbito en general pobre, y porque dejamos de lado la violencia que implica el Código Penal. Eso siempre digo, el abuso, la violencia es otro tema. Pero en general los chicos que son separados de sus familias. Y estos chicos en general los internan en instituciones del Estado, y ahí no pasa lo que dice la ley que tiene que pasar, revincularlo con la familia, tratar de contribuir desde el Estado a hacer que esa familia sea una familia en la que pueda atenderse al hijo. Muchas veces se requieren guarderías, se requiere apoyo, orientación, y a veces también subsidios, pero en general más que nada es orientación. Cuando esos chicos están en lugares del Estado, contratados, lo que eufemísticamente, porque es otro fraude de etiqueta, le llaman hogares, son albergues institucionales donde los chicos no pueden salir si quieren, o sea que están, ahí es una forma legítima, pero una forma de privación de libertad, y allí están sus familias tratando de hacer mérito para recuperarlos en el caso que puedan, o haciendo el duelo de que no van a poder estar al nivel del juzgador de lo que es una buena familia para poderlos recuperar, y entonces casi convencidos de que ellos no alcanzan ese estándar mínimo de buena madre o buen padre o buena familia extensa. Muchos de esos chicos tienen crisis psiquiátricas, por decirlo, perdónenme los profesionales del área de la salud, digamos que así lo ven en las instituciones donde están los chicos. Dicen, ha tenido un brote, llaman al examen psiquiátrico, verifica y lo llevan por ahí a Tomás García o algún otro lugar, donde muchas veces los chicos son
rápidamente compensados y después requieren un tratamiento ambulatorio de los que la ley dice que es la primera respuesta y no la internación. Pero estos chicos han sido separados de sus familias, no tienen quien haga ese tratamiento ambulatorio y acompañamiento y todo lo que hay que tener si un chico en la familia de uno tuviera efectivamente y certificado por especialistas que hacer un tratamiento en el lugar que corresponde, que es en ese caso el equipo interdisciplinario del hospital. Como ese chico no tiene todo eso, se convierte en lo que solo en la Argentina sucede, que es un paciente social. Uno es un paciente, digo, cuando tiene un problema de los riñones es un paciente de nefrología, pero cuando tiene un problema de salud mental y es pobre y es menor de edad, es un paciente social, quiere decir que es pobre y que no saben cómo van a hacer. No lo quiere más, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, el sistema de protección que ha decidido la internación de ese niño porque para su bien está mejor que con su familia, ya no lo quieren esas instituciones contratadas. Y esos son los chicos que quedan o estacionados para siempre en el Tobar García o en el caso que por algún motivo se los exija, como no los quieren, entran al circuito de las clínicas terapéuticas. Sí, perdón. Realmente, legalmente nunca hay prohibición, no tiene por qué haber, solo en los casos de delito hay prohibición de contacto, pero muchas instituciones para ordenarse también, porque este es el mundo del orden parece, para ordenarse los chicos pueden ver a la familia los lunes de 4 a 5, no pueden tener el teléfono celular que por ahí tenían o que la familia le dejó, no pueden hablar por teléfono, solo los efectos ordenados, sin ningún marco que diga eso es bueno para algo, que uno lo podría discutir, pero ni siquiera aparece la primera justificación. Entonces quiero decir que ahí, cuando los chicos son, y estos son los chicos en los que el Estado estuvo presente, con una intervención indebida para mí, pero no el que está abandonado en la calle. Además de que el Estado estuvo presente, la práctica mayoritaria, hay como en todos, hay excepciones y hay buenas intervenciones, pero las que me preocupan son las malas y que no son excepcionales. Hemos visto en la práctica cotidiana muchísimas de estas intervenciones en las que el chico termina en una clínica terapéutica para la que el Estado gasta el triple por día, digo, en la cápita, que para tenerlo internado en un hogar común, que siempre sería mucho más de lo que le podría asistir a la familia para que lo pueda contener. Pero bueno, vamos llegando a la graduación a tenerlo en esos lugares donde cuando uno logra ir, porque logramos imponer el abogado del niño en algunos casos y poder ir, el chico está permanentemente sobremedicalizado, no medicalizado, porque yo no soy como para evaluarlo, pero un chico que está siempre durmiendo, un chico que está confinado, un chico que no hace actividades, la verdad es que a todas luces no es sano y uno no dejaría a un hijo de uno en esas condiciones como regla básica hasta que alguien tenga que uno lo pueda discutir. Entonces, ese es el panorama, ya bajando de los análisis más profundos y más complejos que hicieron los otros panelistas, a la práctica cotidiana. Esto es lo que... Esperamos un segundito para que termine. Y entonces acá nosotros tenemos, entra la nueva ley que está vigente desde 2005, que prohibiría todo esto, que dice, y vuelvo a repetir una y otra vez, se llena la boca de palabras bonitas, también en un fraude, diciendo el niño es sujeto de derecho, pero el niño hará lo que yo considero que es lo mejor para el niño. Sujeto de derecho tiene cuando lo pusieron en la convención y cuando nuestro país lo aprobó con las dos manos, yo creo que desde la política misma se pensaba que esto era gratis, que era linda frase, el niño como sujeto de derecho. Uno que va a decir, el niño es un objeto de intervenciones a que den lugar, esto era la contracara de eso. Si uno dice no es un objeto de cualquier tipo de intervención, uno dice su sujeto de derecho y piensa que es lindo decirlo y que qué problema va a haber. Por eso esa ley se votó
fue uno de los primeros países en aprobar la convención y fue votada por unanimidad. Claro, pero después, eso fue en 1989 y tardamos hasta el 2005, y mientras tanto, cuando los abogados planteábamos, no señor, no puede internar a un chico, está la familia, denle la oportunidad, hacían regir la ley de patronato. La ley de patronato que no conseguimos que ni un juez la declarara inconstitucional, estando ya aprobada la convención. Digo, miren cómo se aferró el sistema de la discrecionalidad judicial, que nos dejaba a todos tranquilos, y sobre todo de la discrecionalidad judicial y los jueces cómo clasificaban. Y entonces también había una sociedad que se queda tranquila frente a esto, porque es mejor pensar el bullying como un problema de unos pibes sueltos que pensar que es un emergente con lo que tenemos que lidiar todos los días y que sigue siendo las mismas peleas de chicos en esta sociedad de hoy. Es mejor ponerle un rótulo y guardarlo. Entonces la sociedad también acompañó para que esta ley, lo de la ley y lo de menos, digo, las consecuencias institucionales y políticas de proteger ese status quo generado por un médico en 1918, y es muy interesante leer el debate parlamentario de esa ley, porque ahí la eugenesia es clara, social, y dice, estos chicos van a ser delincuentes. Y hoy día todavía en los juzgados de menores se le pregunta cuál es tu plan de vida a un chico que cometió presuntamente una infracción penal. Si el chico no se inventa un plan de vida, como les conté el otro día, el chico ya está seguro que va a ser, y nadie tiene un plan de vida, y menos a los 15 años. Y menos para decírselo a un juez, porque no tiene por qué contarle su plan de vida, en todo caso, si lo tuviera. Esa relación del niño con el Estado, un Estado democrático, que es la misma que tiene que tener con las autoridades escolares o con los maestros, es una relación donde la autoridad es por la razón, no es por el orden y la clasificación de que estoy en la jerarquía ni nada más. Me parece a mí, un sistema democrático es las relaciones que ese joven, ese niño, tiene con el Estado, en todas sus formas. El Estado es la escuela también, el Estado es el sistema de protección y es el hospital también. Entonces, ¿qué cambia con la ley para volver a lo que tenía que decirles hoy yo? ¿Qué cambia esta nueva ley de salud mental respecto del Código Civil, que es donde estaban las condiciones en las que se reglamenta la vida de los que no están sanos? Antes teníamos al incapaz y al capaz. A alguien se lo podía declarar incapaz, y era incapaz para todo. Esto hasta hace 3 años que salió la ley, después tardó 1 año en salir la reglamentación de la ley, se llevó puesto a muchos funcionarios esto del poder de los laboratorios y de las empresas, corporaciones, exactamente, no mal de vocabulario, pero las corporaciones, las empresas de farmacéuticas y de todo lo que venden para la salud mental, hicieron que el primer equipo que trabajó en este gobierno para la ley de salud mental y que estaba en el Ministerio de Salud se fueran todos. El equipo nuevo es un equipo mucho más flexible a la aplicación de la ley y además fue como se resolvió, imagino yo, una tensión con las farmacéuticas. Quiero decir que es muy fuerte, que la ingenuidad no puede durar ni medio minuto en estas cuestiones, porque si no uno hace un análisis torpe. Pero la ley dice, y como digo, es como para la utopía para seguir caminando, la ley dice, se terminó esto de generalizar. El padeciente mental es un padeciente tal como cualquier otra especialidad de la medicina. Puede tener, es lo mismo que alguien que tiene un problema cardíaco, alguien que tiene un problema respiratorio. No, uno no dice es un cardíaco para todo y entonces le queda limitada la vida. Bueno, hay determinadas cuestiones. Cuando alguien es diagnosticado, no llega a la conclusión de la incapacidad solo en casos muy graves, sino que además, y esto es lo que agrega la ley, digo, para no contarles procesos, que ustedes no tienen por qué trabajar el procedimiento, pero sí las conclusiones. Se dice,
Si está incapacitado, ¿por qué tiempo y para qué cosas? Uno puede nada más no poder viajar solo, dado la afección que puede estar cursando en ese momento, puede no vivir solo, algunos, pero puede manejar su propio dinero, puede hacer otras actividades. Lo que quiero decir es que se lo considera ese sujeto una persona que está atravesando momentáneamente por una afección que le impide tener capacidad para determinados actos. Y esto es siempre revisable ahora. El paciente se interna voluntariamente y está incluso en la internación voluntaria cuando pide, después de 60 días, que se considera una internación prolongada, ya tiene ahí mismo derecho a la revisión y si no, tienen que revisar por qué una internación se prolonga tanto. Ya no, digo, esto es un país que es conocido en el mundo porque tienen una manzana o dos en el manicomio de hombres y mujeres, 2.000 camas, cuando tiene que ser la internación algo excepcional, 2.000 camas ocupadas por hombres y mujeres en los dos manicomios, que en realidad muchos de ellos se podían haber ido a su casa hace muchísimo tiempo, pero esta cuestión argentina de decir, bueno, el hospital es la reserva de la pobreza, si no se puede, si no tienen a dónde ir o con quién ir, no hay una cuestión social, una política pública para atender a los enfermos con esta problemática cuando salen y son pobres. ¿Qué hace el hospital? No lo pueden tirar a la calle porque piensan que se van a morir esa noche durmiendo afuera y los deja. Y hay gente que vivió 20 años, así ya no puede salir. Y entonces el hospital lo sigue albergando y tiene su presupuesto utilizado en esto. Entonces, la ley de salud mental dice que nadie se puede quedar internado. Dice obviedades, pero son obviedades porque responden a nuestra historia. Yo les decía, la ley que sustituye al patronato dice, como una obviedad, ningún niño puede ser separado de su familia en razón de la carencia de recursos materiales. Pero claro, si no habría una transferencia de recursos humanos de los sectores pobres a los más pudientes. Pero lo dice porque pasó. Y también dice esto la ley, no podrá ser retenido en una institución o quedarse en una institución, sino que tiene que haber, y ahí dice todo lo que tiene que haber, casas de medio camino, apoyos. La ley dice, la cuestión de la salud mental se trata afuera comunitariamente, en sociedad. Es un primer momento que puede haber un equipo interdisciplinario donde ya el tradicional psiquiatra se corre de ese lugar médico-céntrico, digamos, donde el que dirige todo es el psiquiatra, sino que estará también con un psicólogo, con trabajadores sociales para entender a esa persona en su completitud y es ese primer momento. Luego son todos mecanismos comunitarios para vivir. Los pacientes internados en contra de su voluntad, no se puede hacer acá tampoco esta historia de decir, bueno, está internado, no lo saco porque si la cuestión brutal y pragmática de todos los responsables será decir, y si sale y se suicida, yo tengo la culpa. Todos podemos suicidarnos en cualquier momento, pero eso es lo mismo que pensar de los chicos, que este pibe pobre que anduvo medio merodeando, lo sacamos 2 veces del merodeo, la tercera roba, entonces mejor que se quede, que para eso la ley penal juvenil vigente lo deja quedarse sin garantía. Entonces, esta ley da herramientas a decir ahora, antes decía cuando se podía internar involuntariamente si alguien corría riesgo para sí o para terceros. Y eso prácticamente, más o menos todos, por lo menos para nosotros mismos, somos riesgosos. Y para terceros muchas veces. Y ahora dice, riesgo cierto e inminente. Hay que probar que ahora está atravesando una situación por la que probablemente cruce la calle sin mirar para matarse, por ejemplo. Ese nivel de certeza, y esto mejorando los niveles y haciendo que sean los expertos profesionales que realmente tienen que diagnosticar, y no todo lo que nos parece, porque todos sabemos de todo, bueno, no, corrernos todos los demás y por eso cualquier internación involuntaria no la ordena más un juez. ¿Qué tenía un juez que decir? Era como los maestros. ¿Qué tenía un juez que decir si alguien era capaz o incapaz? Ahora todo se centra en el equipo profesional, que va a indicar que efectivamente la persona, la persona está en una situación de riesgo
riesgo cierto e inminente, se puede internar, uno puede llamar a la policía, a los bomberos, a la guardia psiquiátrica del SAME, lo internarán contra su voluntad, pero hay un plazo perentorio de 10 horas para que un juez cite a ese equipo y le diga efectivamente si no está reteniendo a alguien porque molestaba a los demás, porque a veces hay esa gente que grita en la calle. Bueno, conclusión de esta ley, digo, con todos los mecanismos que permite, el abogado permanentemente, es lo mismo que un preso penal, que ustedes saben que en la Argentina hay una defensa pública que garantiza la Constitución, que al que está privado de su libertad siempre tiene que tener un defensor, porque se considera que la libertad es el bien más preciado. Entonces, si no tiene abogado, el Estado le pone uno, no puede estar sin abogado, aunque no quiera defenderse, porque la desigualdad con el Estado sería enorme. Y ahora se ha logrado que el privado de libertad en un manicomio, la persona internada, tenga un abogado siempre. Es el abogado de las personas internadas en razón de su salud mental. Y esto es un cambio enorme, porque ahora ya no hay un actor central, el juez que lo consulta al psiquiatra y el psiquiatra dice sí. Ahora hay un montón de actores, deconstruyó esa clasificación, esa asignación, esa definición que no era ni siquiera un diagnóstico, era un juicio muchas veces, y construye otro sujeto que padece, obviamente que ordena al Estado no tener más hospitales psiquiátricos, porque no tenemos hospitales solo del corazón, solo de los riñones, solo de los ojos, porque tendríamos dividido toda la salud en ámbitos. Uno pensaría que locura, si yo me siento mal genéricamente no voy a ir a cada hospital. Bueno, sí, pero está separada la locura, como estaban separados en las instituciones los chicos pobres. Es la misma situación, el mismo modelo absolutamente. Foucault se hubiera enriquecido mucho si hubiera visto el sistema del patronato en la Argentina. Sí, exactamente. Entonces, digo, hay un avance enorme que hay que acompañarlo culturalmente, porque nosotros terminamos siendo actores del modelo anterior, en vez de ser agentes de la construcción del cambio. No hay que comprarse nada de lo que venía del pasado sin hacer estos análisis, y la ruptura no es legal. Lo legal es un capítulo importante de nuestro sistema, pero lo importante es que los actores que la llevan adelante cada día se nieguen a diagnosticar, se nieguen a tener, si no hay, es como la criminología, era la tipología, hasta la criminología crítica, y digo, vamos avanzando. Entonces, las perspectivas que da una nueva ley, y para los menores de edad, que son los chicos con los que ustedes se ven permanentemente y se preocupan permanentemente, tienen esa doble característica. Además, se les niega su calidad de sujeto de derecho. Nos sigue costando ir con un chico de 11 años con el abogado del niño a decir que la familia tal que lo tiene en una guarda le pega o le molesta, o que la institución donde lo albergó el gobierno de la ciudad porque le salía más barata, que era en la provincia de Buenos Aires, y la madre no lo puede ir a ver. Esos reclamos simples necesitan un abogado, porque el sistema de protección no los protege de sí mismo, porque es el sistema de protección el que le indicó que esté ahí internado. Entonces, como resguardo, el abogado del niño. Nosotros estamos en la Fundación Sur, tenemos una clínica jurídica, no atendemos todos los casos que pasan porque son todos abogados voluntarios, sino los casos que nos permiten conocer el estado del arte de esto, saber qué está pasando en cada cosa. Y esto sigue pasando, y sigue pasando con una gravedad terrible, pero no ahora ya por la falta de normas, sino por la falta del compromiso político, de la decisión, de los decisores políticos y de los agentes que trabajan también en estos organismos, que se compadecen de sí mismos y no son agentes del cambio. Bueno, no quiero que vaya preguntas, no quiero insistir más.